Bueno, buen día. Hoy vamos a ver farmacología 1. Vamos a ver lo que es la unidad 2, que justamente trata de lo que es farmacocinética. Vamos a ver los principios generales. Vamos a rememorar, vamos a hacer un pequeño repaso para poder diferenciar entre farmacocinética y farmacodinamia. Entonces, haciendo un pequeño repaso, podemos ver acá farmacodinamia y separamos de esta forma y vemos acá, colocamos farmacocinética. Es importante saber diferenciar bien porque de esto se va a tratar todas las otras unidades de farmacología 1 y también importante después para farmacología 2. Entonces la farmacocinética estudia el movimiento de los fármacos. De otra manera también podemos decir que estudia el paso del fármaco en el organismo. Entonces, esas son varias formas para poder definir, para poder entender lo que es farmacocinética. Entonces, estudia el movimiento de los fármacos, el paso del fármaco en nuestro organismo, donde en farmacocinética vamos a ver lo que el organismo le hace a quién, le hace al fármaco. Ahora, en farmacodinamia vamos a ver justamente los mecanismos de acción. Porque en farmacodinamia nosotros vamos a ver que justamente estudia ¿qué? Estudia lo que el fármaco le hace al organismo. Entonces ponemos de esta manera, lo que el fármaco hace al organismo. Sería la inversa de lo que es farmacocinética. Y en farmacodinamia, aparte de ver los mecanismos de acción, también vamos a ver los efectos que eso hace en el organismo, los efectos que causa, como también los receptores. Vamos a ver los receptores agonistas, antagonistas y todo eso vamos a ver en farmacodinamia. Entonces en la clase de hoy vamos a ver en la unidad 2 de farmacocinética. Hoy vamos a hablar de una de las fases. Para eso hay que saber cuáles son las fases de farmacocinética. Las fases de farmacocinética podemos abreviar por unas siglas y podemos decir del nombre LATME, donde tenemos la primera que es la liberación, la segunda que es la absorción, después tenemos la distribución, luego tenemos lo que es el metabolismo y después tenemos lo que es la excreción, que viene a ser la eliminación, en la cual en la clase de hoy justamente vamos a ver lo que es la liberación y la absorción. Vamos a ver entonces en la absorción que depende de la vía de administración y de la velocidad de ese fármaco al que llega a la circulación sanguínea. Entonces, empezando justamente la unidad 2, vemos, acá hay otra definición de lo que es farmacocinética, que va justamente a estudiar esa concentración de ese fármaco en el organismo y del paso que va a hacer a través de estas fases que tenemos: la liberación, absorción, distribución,
metabolismo y excreción, en la cual acá al último tenemos que el objetivo de la farmacocinética clínica es alcanzar y mantener una concentración plasmática necesaria para conseguir el efecto terapéutico sin llegar al efecto justamente que puede ser tóxico. Entonces, repitiendo otra vez acá las fases, tenemos liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Es sumamente importante, porque es importante saber estas fases de la farmacocinética, es para elegir justamente la terapéutica, o sea, el tratamiento adecuado para nuestro paciente. Empezando a entrar, antes de entrar en estas fases, tenemos que conocer unos parámetros que vamos a ver, que es la concentración mínima eficaz, la concentración mínima tóxica, un periodo de latencia, la intensidad del efecto, el tiempo eficaz y el índice terapéutico del fármaco. Entonces, podemos observar justamente en este gráfico y podemos ver dónde se sitúa acá es la concentración mínima eficaz, es donde esa concentración del fármaco llega a la circulación sanguínea y empieza a iniciar su efecto. Y después luego tenemos la concentración mínima tóxica, que por encima de esta línea ya empieza el paciente a tener efectos tóxicos sobre su organismo. Y entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima eficaz, que sería en esta ventana que observamos acá en este espacio, viene a ser el índice terapéutico del fármaco, porque lo ideal es que se mantengan. En este caso tenemos esta curva donde la máxima es acá y este viene a ser la intensidad del efecto en el organismo. Después tenemos el periodo de latencia. Si nos fijamos acá, el periodo de latencia es el tiempo donde tarda el fármaco en hacer efecto en el organismo, ¿sí? Donde empieza a existir la concentración mínima efectiva. Y de aquí hasta aquí viene a ser la duración del efecto, que podemos observar que dentro de la circulación sanguínea esto decae. Entonces, ¿cuál es el objetivo para saber estos parámetros? Justamente es conocer el índice terapéutico de cada fármaco y de tratar de que esto no sobrepase esta concentración mínima tóxica, porque hay fármacos donde este índice, esta ventana, tienen muy pequeña. Ejemplo, tenemos un fármaco que se llama litio, que justamente tiene muy pequeño su índice terapéutico del fármaco, donde elevando más una dosis, el paciente se puede intoxicar con ese fármaco, que en cuestión estamos hablando del litio. Bueno, mecanismo de transporte de los fármacos. Una vez que empezamos a ver la absorción, tanto estas fases, hay que conocer el mecanismo, o sea, cómo el fármaco va a llegar a la circulación sanguínea. Para eso tiene que pasar justamente lo que son las membranas biológicas de la célula. ¿Y a través de qué? A través de la difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo, que puede ser el primario o el secundario, la endocitosis o la exocitosis. Entonces, el fármaco tiene que llegar, sea ya vía oral o vía sanguínea, tiene que traspasar a los tejidos. Entonces, la circulación sanguínea, para poder pasar, para llegar justamente a nuestras células, tiene que pasar por las membranas biológicas, que están formadas por una doble capa de lípidos. Acá justamente tenemos unas características de
cada mecanismo donde tenemos difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo, primario, secundario, filtración, endocitosis, que puede ser la pinocitosis o fagocitosis o la exocitosis. Entonces vamos a estar hablando de cada uno y de estos mecanismos, el fármaco, el transporte que él más utiliza justamente es la difusión pasiva, en la cual es a favor de un gradiente de concentración. Donde hay más, pasa a donde hay menos. Llamamos eso a favor de un gradiente electroquímico. En las cuales, en la difusión pasiva, también, aparte de tener en cuenta el mecanismo de transporte a lo que va a pasar el fármaco, también tenemos en cuenta su liposolubilidad. O sea, los fármacos más pequeños y liposolubles van a pasar más rápido. También tenemos que tener en cuenta el pH. También tenemos en cuenta si está ionizado o no ionizado. También tenemos la difusión facilitada, que se realiza también a favor de un gradiente de concentración, con la diferencia de que la difusión facilitada es específico y es muy saturable. En el transporte activo, ya sea primario o secundario, en este caso se hace en contra de un gradiente de concentración y para este transporte ya se requiere energía, a diferencia de la difusión pasiva y facilitada. También tenemos otro mecanismo que se llama la filtración, por donde por hendiduras suelen pasar justamente los fármacos por los capilares al intersticio y de esos capilares otra vez puede pasar al túbulo proximal renal. Después, otro mecanismo que tenemos es la endocitosis y la exocitosis. En ese caso, cuando son macromoléculas, o sea, los fármacos ya son de tamaño más grande, necesitamos utilizar este transporte, este mecanismo de transporte, en la cual en la endocitosis tenemos la pinocitosis o la fagocitosis, en la cual la pinocitosis, cuando son más pequeños y líquidos, la llamamos pinocitosis y cuando es más grande utilizamos la fagocitosis. La endocitosis, como su nombre lo dice, es cuando invagina en la membrana, hace una invaginación y eso entra dentro de la célula. Ya en la exocitosis se hace también una invaginación, pero quita, como su nombre lo dice, sale de fuera de la célula. Ahora empezando, vamos a ver justamente la absorción. En la absorción nosotros ya vemos la liberación, porque la liberación es nada más y nada menos que cuando el fármaco se libera de su forma farmacéutica. Entonces, en la absorción, justamente lo que le estaba diciendo, ya incluye el proceso de liberación del fármaco. Y de ese vamos a ver que depende su forma farmacéutica, su disolución, entrada de los fármacos en el organismo, desde el lugar de administración, los mecanismos de transporte que vimos, pasivo, facilitada, activo, y su eliminación presistémica. Esta eliminación presistémica viene a ser antes de que ella llegue a la circulación sanguínea, donde necesita en algunos fármacos, o sea, en algunas vías de administración, justamente vamos a dar un ejemplo de la vía oral, donde necesita pasar por el primer paso, donde puede ser primero la parte intestinal y después tiene que pasar por el hígado. Entonces a eso le decimos una eliminación presistémica, así como la característica de cada vía de administración, su velocidad, cantidad con la que el fármaco accede a la circulación sanguínea y los factores, vamos a ver que factores fisiológicos, factores también patológicos y factores iatrogénicos
que afectan la absorción. Entonces, ¿de qué depende la absorción? La absorción depende de características físicos-químicas del fármaco. ¿En relación a qué? A su peso molecular, tamaño de la molécula, justamente lo que le estaba diciendo en relación a su liposolubilidad, si es ácido o alcalino, su grado de ionización, si es ionizado o no ionizado, como también acá físico-química viene a ser la constante de su pKa. Característica de la preparación farmacéutica. También depende de eso la absorción, donde tenemos la formulación, si es polvo, si es solución, si es cápsula, el tamaño de las partículas, presencia también de aditivos o excipientes que son colocados, por ejemplo, en las cápsulas, aparte del fármaco, también se ponen excipientes en las cápsulas. Y proceso de fabricación. Después tenemos otro de que depende también la absorción, son las características del lugar de absorción. O sea, cuando hablamos del lugar de absorción, justamente va a depender de la vía de administración que nosotros utilicemos con nuestro paciente. Y ahí es donde hablamos de la biodisponibilidad, que es la más importante, que es la velocidad y cantidad del fármaco que va a llegar a la circulación sistémica, justamente después, lo que le estaba diciendo, después de una eliminación presistémica, a la que llamamos primer paso. Porque si ese fármaco nosotros vamos a introducir, vamos a tomar por vía oral, va a tener que llegar al intestino, va a tener que llegar al estómago, se va a ver con el pH del estómago, después con el duodeno y luego tiene que llegar al hígado. A eso nosotros llamamos primer paso. Para luego eso va a llegar a la circulación sistémica. Entonces, hablando un poquitito de lo que es la biodisponibilidad, tenemos justamente que es la fracción del fármaco administrado que llega a la circulación sistémica. Y nosotros podemos calcular ese a través de un porcentaje, donde tenemos que es el producto, o sea que para ver esa fracción del fármaco, o sea su biodisponibilidad, justamente va a ser la multiplicación de la fracción luminal, la fracción intestinal y la fracción justamente hepática. Entonces, y tenemos acá un ejemplo. Si son administrados 100 miligramos de un fármaco X por vía oral, se absorben sin cambio 70 miligramos. Quiere decir que su biodisponibilidad es del 70%. En el caso que nosotros hagamos un cálculo para poder demostrar esto, podemos decir que para calcular, por ejemplo, el fármaco de un medicamento X, podemos colocar acá valores y podemos decir que 0,5, o sea que en la fracción luminal llega a mitad del fármaco, se va a absorber. Cuando llega en el intestino sería otra mitad. Cuando llega a la fracción en el hígado sería otra mitad. Entonces tendríamos 0,5 por 0,5 por 0,5, que daría 0,125 y que podíamos redondear 12,5%, que sería un ejemplo de calcular la biodisponibilidad. Entonces la biodisponibilidad viene a ser el porcentaje, la fracción, la velocidad con que ese fármaco va a llegar, ¿dónde? Va a llegar a la circulación sistémica, va a llegar a la sangre. Entonces acá vamos a parar un poquitito y vamos a empezar a hablar de las vías de administración que tenemos, porque vamos a acordarnos que en la absorción, justamente la que estábamos viendo, depende la vía de administración que nosotros vamos a utilizar con nuestro paciente. Y
para eso podemos dividirlas en vías enterales y vías parenterales, donde las vías enterales vienen a ser las vías digestiva, y de las cuales tenemos estas tres, que es la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. Entonces, haciendo un cuadro, justamente acá tenemos un cuadro comparativo de estas tres vías de administración, en la cual de estas tres, por ejemplo, la vía oral es muy cómoda, es barata, es unipersonal, no se necesita de una persona especializada para darle el tratamiento, donde uno mismo es individual, solo que está contraindicada, por ejemplo, en pacientes con vómitos o pacientes también quirúrgicos que recién se operaron y no pueden ellos hacer algún esfuerzo, entonces sería contraindicado. Después tenemos la vía sublingual, que es justamente una vía donde se coloca por debajo de la lengua. Como está súper bien vascularizado, eso pasa directamente a la circulación y su efecto es más rápido y se necesita, por ejemplo, en casos agudos. Por ejemplo, un paciente anginoso o con un preinfarto, donde podríamos colocarle la nitroglicerina de forma rápida para poder evitar y más adelante estar haciendo el tratamiento adecuado a ese paciente. Y después tenemos esta vía, que es la vía rectal. Solo que esta vía es un poco más incómoda, también es bastante, y parcialmente evitamos el primer paso, que es el hepático, y también se puede utilizar en caso del que el paciente esté vomitando, en caso que el paciente esté posquirúrgico. En ese caso podemos utilizar la vía rectal. Después tenemos justamente las vías parenterales, como su nombre le dice, no son digestivas, fuera del sistema digestivo. Y acá tenemos unas cuantas, que es la intravenosa, la intraarterial, la intramuscular y la subcutánea. En este caso de esta vía que estábamos viendo, en esta vía que es la vía oral, por ejemplo, la biodisponibilidad, cuando hablábamos de biodisponibilidad del fármaco, en la vía oral, por ejemplo, no va a ser del 100%. ¿Por qué no va a ser del 100%? Porque ese medicamento va a pasar por el primer paso, donde es intestinal y luego es hepático. Entonces, si el fármaco 100 miligramos, como del ejemplo, a la circulación sanguínea, entonces siempre va a haber una pérdida de fracción. Ahora, volviendo a estas vías parenterales, en la vía intravenosa sí va a ser, su biodisponibilidad va a ser del 100%. ¿Por qué va a ser del 100%? Porque nosotros vamos a colocar directamente en la vena, donde ese fármaco no va a pasar por el intestino, no va a pasar por el hígado. Entonces vamos a cortar el primer paso. ¿Y en qué usamos la intravenosa? En situaciones agudas. También utilizamos cuando tenemos que pasar grandes volúmenes por la vena, y solo que este tiene una contraindicación de que necesita de un personal especializado. O sea, una persona no se puede ir a su casa y no se puede ir colocando. Necesita alguien especializado, un enfermero o alguien del área de la salud que le pueda colocar el medicamento. Después tenemos otra vía, que es la intraarterial. En este caso se utiliza para estudios, por ejemplo, en la arteriografía, donde necesitamos también alcanzar rápido a nivel local,
donde vemos, por ejemplo, un fibrinolítico que es la estreptocinasa. Cuando hay un IAN, un infarto, se utiliza este fármaco y justamente se coloca directamente en las arterias. Otra opción de vía, la que tenemos es la vía intramuscular, que es otra opción también de vía de administración, en la cual nosotros colocamos en el músculo, y este puede ser muy bueno para pacientes con vómitos o también con pacientes postoperados. Y la intramuscular también tiene un efecto un poco más prolongado en las que son, por ejemplo, de depósito, en la cual se necesita permanecer por un tiempo prolongado. Ejemplo, los anticonceptivos. Después tenemos otra vía que es la subcutánea, donde ese flujo sanguíneo es menor que la vía intramuscular y su absorción es un poco más lenta. En este caso, por ejemplo, se puede utilizar, por ejemplo, la morfina, donde se le indica que es, por ejemplo, para la analgesia del paciente, pero es muy lenta. Después tenemos otras vías también de administración. En este caso tenemos la vía dérmica, la vía inhalatoria, la vía nasal, epidural, intratecal, intraventricular, conjuntival, uretral, vesical, vaginal y intraperitoneal. Todo eso son otras vías que nosotros también podemos colocar en nuestro paciente de acuerdo a la patología o de acuerdo a dónde nosotros queremos tratar. Por ejemplo, en la dérmica, si usamos la vía dérmica sería sobre la piel cuando hay alguna lesión, puede ser pomadas, crémicas. Inhalatoria, paciente, por ejemplo, con crisis asmática, donde necesita ser nebulizado o utilizar el inhalador, que puede ser el salbutamol. Y también tenemos la vía nasal, donde es más local, donde pacientes con rinitis alérgica necesitan gotas nasales para colocar en esa vía. Después tenemos la epidural, intratecal y intraventricular. En esto, por ejemplo, se utiliza la epidural para anestésicos, por ejemplo, la anestesia que se hace en la cesárea, donde necesitamos anestesiar esos nervios a nivel local. Y también intratecal, intraventricular también es cuando necesitamos accesar en el cráneo y colocar algún fármaco. Solo que hay que tener mucho cuidado con estas vías porque son muy neurotóxicas y pueden causar infecciones. Tenemos otras vías también, la conjuntival, uretral, vesical y vaginal. En este caso utilizamos esta vía cuando queremos llegar localmente a la mucosa de estas regiones. Y luego tenemos la intraperitoneal, que por ejemplo se utiliza para diálisis en caso de intoxicaciones o de insuficiencia renal. Pasando un poco a esto, vamos a pasar a la cinética de absorción. ¿Qué es la cinética de absorción? Viene a ser el movimiento o cuantificar justamente la entrada del fármaco a la circulación sistémica. ¿Y qué engloba? Engloba procesos de liberación, forma farmacéutica, disolución, absorción propiamente dicha, eliminación presistémica, y incluye el estudio de la velocidad. Vamos a ver la velocidad de absorción, la cantidad que se absorbe y los factores que van a alterar. En este caso, nosotros podemos calcular esa velocidad de absorción. ¿Qué quiere decir la velocidad de absorción? Con que va a llegar esto a la circulación sanguínea. Entonces la velocidad de absorción es el número de moléculas de un fármaco que se absorbe en una unidad de tiempo. Y depende de la constante de absorción, que es la Ka. Ejemplo, si nosotras tenemos una Ka de 0,03 horas menos negativo, quiere decir que esto se va a absorber prácticamente el 3% de las moléculas en una hora.
Entonces, al decir 0,03 H menos 1 me indica que el 3% se va a absorber en una hora y que la semivida de absorción, que viene a ser esta fórmula de T1 sobre 2 sobre A, es el tiempo que tarda en reducirse a la mitad del número de ese fármaco para absorberse, y es la inversa de la constante de absorción. Entonces, acá nosotros tenemos que esta es la Ka, viene a ser la velocidad de absorción, y esta viene a ser la semivida, en donde esa molécula, ese fármaco se va a reducir, porque se va a reducir a la mitad. Entonces, quiere decir que si aumenta mi velocidad de absorción, quiere decir que si aumenta, ¿qué disminuye? Va a disminuir mi semivida de absorción, va a disminuir mis moléculas disponibles para absorberse, porque justamente esta constante de la velocidad de absorción quiere decir que es la inversa. ¿Qué quiere decir que es la inversa? Que si esta aumenta, mi constante aumenta, mi semivida va a disminuir. Si mi semivida del fármaco, si mi semivida de absorción aumenta, quiere decir que mi constante de velocidad de absorción va a disminuir. Que si uno aumenta, el otro disminuye. Si este disminuye, la semivida disminuye, aumenta mi velocidad de absorción. Y se vio que hay dos tipos en la cinética de absorción, que viene a ser los movimientos. Podemos ver que tenemos dos tipos de movimiento, en donde tenemos orden 1 y el orden 0. ¿Cuál es la diferencia en ambos? En el que el primero, la velocidad de absorción disminuye con la cantidad de fármaco que queda por absorberse, y que el número de moléculas que se absorben en la unidad de tiempo disminuye con el tiempo de forma exponencial. Sin embargo, en esta orden 0 permanece de forma constante. Entonces, en el orden 0 tenemos que el número de moléculas que se absorbe en la unidad de tiempo permanece constante durante toda o la mayor parte del proceso de absorción. Entonces, si en el tipo de cinética de absorción tenemos dos tipos, tipo 1 y tipo 0, en la cual la tipo 1 disminuye. Hay una diferencia, que la velocidad va disminuyendo con la cantidad del fármaco, y que en la orden 0, sin embargo, permanece constante este proceso de velocidad de absorción. Hablando una vez de velocidad de absorción, tenemos también que hablar de la cantidad absorbida. ¿Qué es la cantidad absorbida? Es igual a la dosis administrada por la fracción de absorción. La fracción de absorción viene a ser esa biodisponibilidad del fármaco. Entonces, la cantidad absorbida es igual a la dosis administrada por la fracción de absorción. Por eso, en la cantidad absorbida, si vamos a calcular, ejemplo, en la vía venosa, ponemos que la fracción de absorción, la biodisponibilidad, que es la fracción de absorción, en la vía intravenosa es igual a 1. Entonces, si la dosis administrada en el medicamento, para saber la cantidad absorbida, si multiplicamos y decimos que esa dosis que administramos a nuestro paciente es de 50 miligramos, multiplicado por 1 va a ser 50 miligramos, que sería la cantidad absorbida, que es la que llega a la circulación sanguínea. Pasando a lo que es la biodisponibilidad, hay unas terminologías que también hay que saber, que es la bioequivalencia y la formulación de genéricos.
O sea, nosotros decimos que bioequivalencia se define a la equivalencia farmacéutica entre dos preparados farmacéuticos, es decir, que tengan una velocidad de absorción y una fracción de absorción lo suficientemente similares como para asegurar que tendrán la misma eficacia y seguridad. Entonces, cuando yo digo que dos fármacos son bioequivalentes, cuando tienen la velocidad de absorción similar y la fracción de absorción. ¿Qué es la fracción de absorción? Es nada más y nada menos que la biodisponibilidad. Entonces, para que yo diga que dos fármacos son similares, yo tengo que decir que los dos tienen un parecido de la misma velocidad o prácticamente casi igual en velocidad de absorción, y también es igual la fracción de absorción, o sea, su biodisponibilidad. Entonces, para que yo diga que esos dos medicamentos son similares, tienen que tener parecido tanto la velocidad de absorción y la fracción de absorción. Cuando hablamos de medicamentos genéricos, hablamos de medicamentos más baratos porque no necesita demostrar que ese fármaco es eficaz y seguro. Pero en el caso de los medicamentos genéricos necesita demostrar que son bioequivalentes. ¿Qué quiere decir en medicamentos genéricos? Quiere decir que son bioequivalentes, que tienen la velocidad de absorción y la fracción de absorción, que es la biodisponibilidad, tiene que ser similar. Tiene que ser por lo menos parecido y no tienen que tener una diferencia mayor del 20%, o sea, hasta 20% de diferencia, sea ya en la velocidad de absorción y en la fracción de absorción, que es la biodisponibilidad, no puede pasar de ese 20% para que yo pueda decir que esos medicamentos son medicamentos genéricos. Pasando acá a factores, vamos a ver cuáles son los factores que alteran, justamente cuáles son los factores que van a alterar esa absorción. Acá tenemos los factores fisiológicos, patológicos y factores iatrogénicos. Factores fisiológicos, vamos a ver que por ejemplo la edad es ya sea un prematuro, un recién nacido, un niño o ya un anciano. Eso justamente va a alterar la absorción, como también los alimentos. Hay fármacos que no se puede tomar, ejemplo, las tetraciclinas, son fármacos que nosotros no podemos tomar con la comida, con la alimentación, porque va a alterar su absorción en nuestro organismo y por eso se tiene que consumir después, se tiene que tomar ese fármaco después de 2 horas de la alimentación. ¿Por qué? Porque justamente va a alterar esa absorción en nuestro organismo. También tenemos justamente factores patológicos que van a alterar la absorción. Por ejemplo, si el paciente está con vómito, está con diarrea, eso va a alterar a que se absorba. O sea, si mi paciente toma un medicamento por vía oral y luego vomita, ese medicamento no se va a absorber en el organismo. Y los factores iatrogénicos son factores donde hay medicamentos que no puede consumirse con otros medicamentos porque uno puede inhibir el efecto del otro. Entonces a eso hablamos de factores justamente iatrogénicos y tenemos que tener en cuenta a la hora justamente de medicar o a la hora de indicar un medicamento a nuestro paciente, teniendo en cuenta factores fisiológicos, factores patológicos y factores iatrogénicos. Entonces, hasta aquí vimos todo lo que es la parte de absorción.
Entonces, cuando hablamos de absorción, la parte principal que no tenemos que olvidar es justamente cuando hablamos de biodisponibilidad. Una vez que nosotros hablamos de absorción, sí o sí automáticamente relacionamos con lo que es la biodisponibilidad. Entonces, en farmacocinética, cuando hablamos de absorción, no nos olvidemos de la biodisponibilidad del fármaco. ¿Qué quiere decir esa velocidad y fracción? Esa fracción del fármaco que llega a dónde, que tiene que llegar a la circulación sanguínea. Esa fracción, porque eso es importante a la hora de justamente indicar una terapéutica al paciente. Entonces, justamente acá hoy termina justamente la clase en la cual nosotros vimos entonces hoy lo que es la absorción y la liberación, en la cual la liberación está muy íntima relacionada a la absorción, donde la liberación es nada más y nada menos de la forma farmacéutica en la que se encuentra ese medicamento, ya sea su forma farmacéutica, o sea, el preparado, una cápsula o ella sea en polvo. Entonces, de acuerdo a esa forma farmacéutica, es lo que decimos de la liberación, de cómo se libera ese fármaco. Y después tenemos la absorción, que es donde hablamos de vía de administración, donde tenemos que saber de la velocidad de absorción, de la cantidad absorbida, la cinética, orden 1, orden 0, y justamente después hablar de lo que es la biodisponibilidad y nunca olvidar que esta se relaciona con la absorción.